Muy bien, y este pasaje está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, de los versículos 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Y la predicación tiene como título una interrogación. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bueno, el escenario que origina el tema de esta mañana ocurre pues en una noche tranquila, una embarcación atravesando el mar de Galilea. Pero mi intención del día de hoy es que veamos cómo de una situación muy tranquila pueden venir crisis muy fuertes, como lo podemos ver aquí, que se compara con esos mares tormentosos que se pueden presentar. Que estos vienen sobre cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Vienen, se presentan y quieren destruirnos, quieren romper con nuestra estabilidad, con nuestra seguridad, que dejemos de confiar en el Señor. Pero sabemos que estamos en un mundo donde gobierna nuestro enemigo principal, que es Satanás, y que muchas veces pues anda buscando cómo destruirnos, ¿verdad? Que no estemos alabando y glorificando el nombre de Dios. Por el otro lado, mientras vienen estas tormentas repentinas a nuestra vida, parece que el barco se va a hundir muy fácilmente, pero son oportunidades, y debemos de pensarlo así, en el Señor Jesucristo para crecer en su gracia, para crecer en su conocimiento, para fortalecernos en Él y ver la bendición que Dios tiene preparada para cada una de esas situaciones. Y podemos ver los planes de Dios que Él tiene a nuestra vida. Entonces, ¿cómo no tenéis fe? En primer lugar, por la falta de fe, no experimentamos la victoria que tenemos en el Señor. Nos dice ahí en el versículo 35 de nuestro pasaje: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Dice, aquel día. Y pues este versículo está ligado con el contexto inmediato del capítulo 3 de Marcos, donde Jesús había dado una serie de enseñanzas a la multitud que estaba
en la orilla del río. El Señor estaba ahí en la barca donde Él compartía las enseñanzas de las parábolas de las semillas y de la siembra. Y el énfasis de esas parábolas era la de probar la fe, crecer en ella, depositar nuestra confianza en el Señor. Cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo que les aumentara la fe, Jesús les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y el grano de mostaza es la semilla pues más pequeña de todas las hortalizas, pero crece y se hace pues un árbol muy grande, por decirlo así. Pero dice el Señor: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Lo ocurrido en aquel día tiene el propósito de probar la fe de los discípulos y con esto ver hasta dónde habían asimilado cada una de las enseñanzas que habían ellos recibido. A veces escuchamos acerca de hombres y de mujeres que conocen al Señor Jesucristo, que viven para el Señor y que tienen el privilegio de compartir la palabra de Dios a otros, como también personas que se paran en un púlpito para enseñar la palabra de Dios. Y no dudo que estas personas hagan un esfuerzo de hacernos ver la importancia de tener fe, de tener confianza en el Señor para vivir una vida victoriosa. Y que muchas veces esa fe va a ser probada, como en el caso que vemos aquí en este pasaje. Pero Dios siempre tiene un propósito en cada tempestad. Nos dice el versículo 35 que leímos ahorita en la parte B, dice: cuando llegó la noche. Una vez más el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos ilustra las cosas previamente que van a acontecer para lo suscitado en esa noche, la gran tormenta. Esta es la razón de la expresión cuando dice: cuando llegó la noche, resumiendo todo el asunto, porque el Señor Jesucristo todo el día, como decíamos, estuvo enseñando. Pero hay un dato muy curioso. El Señor Jesucristo, después de todo un día de trabajo, el Señor Jesucristo se fue a descansar. Dice de la Escritura que fue y durmió. Y podemos ver cómo Él, cansado de todo el día, pues recordemos que el Señor era humano, pero también tenía una parte divina, que no conocía Él pecado. Pero me acordé, al estar viendo este tema, me acordé de los estudios que recibimos de cómo el Señor tenía hambre, cómo Él se cansaba, cómo Él dormía, cómo Él también lloraba. Era humano, pero era Dios viviendo en un cuerpo como el de nosotros. Entonces, al parecer aquella noche se planteaba, como decíamos, una noche serena, una noche tranquila. El mar estaba muy quieto. Las tormentas no avisan, ¿verdad? A veces no nos dejan prepararnos. Llegan de repente, ¿verdad? Nuestra fe puede ser también sacudida cuando estamos en una situación así, de quitarnos de un descanso, de un reposo en la fe, de un descanso en el Señor. Y cuando viene el problema,
podemos caer en ese error de no seguir descansando en el Señor. ¿Cómo no tenéis fe? En segundo lugar, por la falta de fe vienen las crisis emocionales a nuestras vidas. Nos dice la parte última del versículo 37 de Marcos 4. De tal manera que ya se anegaba. Este versículo nos ilustra el tamaño de la tormenta y sus efectos. Dice, se levantó una gran tempestad al principio del versículo 37, con el resultado de que la barca se estaba anegando, esto es, que se estaba hundiendo, la barca se estaba hundiendo. Si has tenido una experiencia de estar en el mar y ver que se levanta una tormenta y que estás en una embarcación frágil, entonces sabes cómo se sintieron los discípulos en aquella situación. Aunque debemos recordar que los discípulos, varios de ellos eran pescadores y que ya habían andado en el mar en muchas ocasiones. O sea, eran experimentados en ello. Pero cuando fueron golpeados por la tormenta, se les olvidó muchas cosas. Se les olvidó la experiencia que tenían, como decíamos ahorita, pero se les olvidó lo más importante, que el Señor Jesucristo estaba allí en medio de ellos. ¿A qué nos puede llevar una tormenta repentina? Pues nos puede llevar a un estado de ansiedad, muchas veces caracterizado por un miedo a perderlo todo, incluyendo la vida misma. Hace muchos años, yo tenía 18 años, y muchísimos años, bastantes años. Y allí en el fraccionamiento El Mirador nos distinguíamos por ser surfear en las playas y por patinar en el skateboard. Entonces para nosotros era lo máximo. Se venía el verano y era cuando más íbamos a surfear. Un domingo se nos ocurrió ir atrás de la termoeléctrica que está en Rosarito. Error garrafal. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes abajo que cuando uno menos piensa lo jalan. Pero nosotros nos metimos. Yo usaba se llaman boogie board, no es completo, es de foam, llega a la mitad del cuerpo. Y mis demás conocidos pues traían esas tablas de fibra de vidrio donde cubre todo el cuerpo, ¿no? Entonces estuvimos platicando y cuando menos pensamos, ya estábamos como a me gustan que sean unos 15 metros de donde rompen las olas. Entonces, oye, nos está jalando la corriente. No, pues vámonos. Entonces ellos empezaron a remar con los brazos y pues sí, la fibra de vidrio se desliza muy fácilmente sobre el mar. Pero yo, que traía de la cintura para abajo del agua, pues le braceaba y la verdad es que no avanzaba absolutamente nada. Y llegué a cansarme, pero dije, bueno, por lo menos no me bajo de este pedazo de corcho, ¿verdad? De foam. Total, estaba yo ahí ya cansado tratando de remar una y otra vez, y me acordé que una vez un americano ahí en Imperial Beach me dijo, cuando te jala la corriente, da un giro de 90 grados y sí, vas a salir más lejos, pero vas a avanzar. Entonces en eso giré más o menos a 90 grados, empecé a remar
y empecé a ver que iba avanzando, hasta que llegué donde rompen las olas. Rompió la ola y yo me fui así, recargado en la tabla, hasta que ya no dio más, pegué en la arena, y cansadísimo. Pero gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mí. Hay veces que nos encontramos con situaciones en la vida y no pensamos que tenemos un Dios todopoderoso, que conoce perfectamente todas las cosas que son necesarias hacer para que esa tormenta sea una bendición para nuestras vidas. Y no nos quedamos quietos o no hacemos lo que tenemos que hacer. Alimentarnos de su palabra, ponerla por obra, mantenernos confiando en Él, que Él lo conoce perfectamente. Y así como se me dio aquel consejo que me sirvió en un momento oportuno, ¿cuánto más los consejos de la palabra de Dios para nuestras vidas, para que podamos salir adelante en cada una de esas adversidades que se nos vienen? Tenemos el poder del Señor, tenemos su voluntad escrita, no nos hace falta nada. Por eso, hace rato que leímos Isaías 41:10, pues ciertamente no debemos de temer porque Él está con nosotros. No debemos de desmayar porque el Señor es el que nos esfuerza, nos da las fuerzas. Él siempre nos ayuda, siempre nos sustenta. Dice, con la diestra de mi justicia. Cristo, el Señor Jesucristo, siempre está consciente de todas nuestras crisis. ¿Hay algo indiferente para el Señor en cada uno de sus hijos? Definitivamente no. Pero como decíamos hace el rato, ¿verdad? Algunas tormentas nos hacen olvidar de la presencia del Señor. El Señor Jesucristo les dijo, pasemos al otro lado. Y si dice el Señor, pasemos al otro lado, pues debemos de confiar en lo que Dios dice, ¿verdad? Pues vamos a pasar al otro lado. Me lo está pidiendo el Señor. Debemos confiar en su palabra. Pues no debemos olvidar que Él siempre va con nosotros en cada una de nuestra barca. Sin embargo, ahí en el versículo 38 de nuestro pasaje de Marcos 4, donde nos dice que el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y nos dice que los discípulos le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La tormenta les había quitado las fuerzas y había algún presagio ahí de que ellos iban a perder la vida. O sea, de alguna manera ellos al ver todo eso dijeron, y esto no está bien, vamos a perder aquí la vida. Entonces empezaron a tener miedo. ¿Cuál fue su reacción? Fíjense cómo ellos culpan al maestro porque en lugar de ayudarles, el Señor está durmiendo. Pero aquí una pregunta. ¿No era el Señor consciente de la situación en que se encontraban? Definitivamente sí. ¿No conocían ellos el poder del Señor? También ellos lo habían visto en muchas ocasiones.
Ellos conocían que el Señor Jesucristo estaba conquistando cualquier situación en la cual ellos estaban viviendo, pero ahora se enfrentaban a esta tormenta y el miedo los había paralizado. La pregunta es, ¿por qué ellos llegaron a tener este pánico en sus vidas? Porque se olvidaron del Señor. Se olvidaron que con Él estaba el Salvador del mundo, el Señor de señores, el Rey de reyes, Dios viviendo con ellos. Se olvidaron de esto y se enfocaron en el problema que estaban viviendo. Se fijaron en las olas, el gran viento, pero no se fijaron en el Señor Jesucristo. Esto no estamos exentos a que nosotros lo podamos experimentar. Y gracias a Dios por las Escrituras, porque a través de ellas podemos ver cómo nosotros podemos caer en eso mismo, porque somos susceptibles a. Pero de ahí que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y esperar en Él en todo tiempo. ¿Qué acaso el Señor no tiene cuidado de nosotros? Por supuesto que tiene cuidado de nosotros. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios, ¿verdad? ¿Cómo no tenéis fe? Por la falta de fe, perdemos de vista a nuestro Salvador. Dice ahí el versículo 38 de Marcos 4, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Si en la vida nos encontramos con alguna tormenta, el llamado es siempre el mismo. Descansa en el Señor, porque no estás solo. Cristo está en nuestra barca y Él navega con cada uno de nosotros. Aquí los discípulos, como vemos en el versículo 38, lo despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Este texto sigue siendo de bendición. Jesús estaba profundamente dormido y fue necesario despertarlo, vamos a ponerlo así, porque los discípulos estaban aterrorizados. Me imagino yo esa escena. Por un lado, el agua metiéndose a la barca moviéndose sin control de un lugar a otro, tanto que me imagino que mantener el equilibrio era muy difícil. Y estaban todos con miedo, desesperados. Pero como decíamos, el conocimiento que ellos tenían acerca de las aguas turbulentas no fue necesario. No fue necesario para que ellos estuvieran en esa paz que da el Señor. Y lo más probable es que estuvieran ellos murmurando en contra del Señor. Pero hasta ese momento sus vidas no se habían perdido. Sus vidas allí estaban. Y podemos ver cómo el Señor Jesucristo, al escucharlos, entonces el Señor Jesucristo se levanta y le dice al viento y al mar, ahí en el versículo 39, calla, enmudece. Y inmediatamente cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Jesús, sin mucho,
vamos a llamarle sin mucho teatro, sin usar palabras rebuscadas, dio solo una orden para que el mar y el viento callaran. No usó ningún esfuerzo, le habló al viento y el viento se detuvo instantáneamente, le habló al agua y el agua también de la misma manera. ¿Quién puede hacer esto? En todos nuestros años que tengamos de vida, por muchas cosas que hemos visto, imagínense ver cómo el Señor Jesucristo, tanto al viento como al mar, les dice que callen y hay una gran bonanza. ¿Cuándo nosotros podemos experimentar esto? Bueno, lo podemos experimentar cuando vienen esos problemas a nuestras vidas y que dependemos del Señor de tal manera que luego, después de estar en una situación difícil, esa situación difícil se va de nuestras vidas. Y entonces decimos: Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Hemos escuchado testimonios donde los mismos médicos, si hablamos de la salud, están maravillados y no entienden cómo, ¿verdad? Pero vemos cómo el milagro de Dios sucedió en la vida de alguno de nosotros, ¿verdad? Cómo el Señor libró de eso que ni la misma medicina a veces tiene los alcances para una solución. Estos hombres están ante un acto que ellos no habían visto jamás. Ellos sí habían visto tormentas y tal vez esperaban hasta que ellas se calmaran, pero no habían visto cómo el Señor, con voz de mando, había calmado todas estas cosas que los estaban perjudicando a cada uno de ellos. Y viene una pregunta que es muy obvia. ¿Quién pudo hacer esto sino aquel que hizo los vientos y ellos le obedecen? Entonces, se hizo, dice el versículo 39 en la última parte, cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Esa agitación fue calmada. El poder sobrenatural del Señor Jesucristo detuvo ¿cuántos millones de caballos de fuerza del viento? No sé. ¿Cuántos millones de litros de agua en un movimiento acelerado? Muchísimos también. Sin embargo, vemos el poder de nuestro Dios allí actuando sobre la naturaleza. Una sola palabra del Señor bastó para detener todo esto. Todo volvió a la calma. El barco quedó tranquilo. El agua no más hizo turbulencia. Y ahora tenemos a los discípulos ahí, seguramente totalmente mojados, calmados, tal vez todavía asustados, pero experimentando el poder del Señor en todas estas cosas y que ellos no estaban solos. Podemos ver la divinidad de Dios manifestada aquí en estas cosas. Jesús demostró tener poder sobre todas las cosas. Su voz trae una total calma en cualquiera de las tormentas que estemos pasando.
De ahí podemos ver cómo estos apóstoles estuvieron sirviendo al Señor. Vemos cómo dieron su vida para que el Evangelio corriera. Se cumplieron los propósitos de Dios en cada uno de ellos. Vemos a un Pedro que había negado al Señor, pero luego un Pedro arrepentido, y luego un Pedro sirviendo al Señor con sus propósitos, y luego un Pedro dando su vida, ¿verdad? Por causa del Evangelio. Luego ya después vino Pablo, el apóstol Pablo, que también de igual manera sirvió al Señor, dio su vida, y también fue muerto también por causa de ello. Sin embargo, vemos cómo ellos estaban sirviendo con todo su corazón a un Dios que tiene control de todas las cosas y que podemos estar confiando en Él. En conclusión, cuando terminó aquella noche, no dudo que el Señor viera los rostros de cada uno de sus discípulos, cómo se encontraban. Pero creo que fue una gran lección para ellos, como para también nosotros el día de hoy, porque no somos exentos de que pasemos por situaciones difíciles. Y Jesús les hizo una pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Sin embargo, podemos ver cómo este milagro produjo un temor, tanto así que ellos, los discípulos, se preguntaron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gracias a Dios que nosotros tenemos el conocimiento de quién es este hombre y sabemos que Él es Dios y sabemos que Él siempre está al cuidado de nosotros. De hecho, cuando Él partió de este mundo, dice: les conviene que yo me vaya, pues voy a preparar lugar para vosotros. Pero va a venir el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, todos los cuidados que Dios tiene para con nosotros, que de alguna manera, si se presenta alguna tormenta, alguna situación difícil, pues estemos siempre confiando en el Señor. Yo me imagino que los discípulos, después de esta experiencia, recapacitaron. Y entonces sí, tomaron, por decirlo así, en serio, o tomaron conciencia de quién es el que estaba en medio de ellos. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Él debemos confiar siempre. Que Dios les bendiga.